Hola, me llamo Anaí Ávila, soy estudiante del Colegio Artacumbre y voy en octavo B. Voy a dar la prueba del Principito. Contexto. El Principito fue publicado el 6 de abril de 1943. Es el relato más corto y conocido del mundo. Su autor es Antoine de Saint-Exupéry, es un novelista y aviador francés. Él se inspiró en sus viajes para escribirlo. Lo escribió mientras se hospedaba en un hotel de Nueva York y fue publicado por primera vez en Estados Unidos. Yo recibí esta obra de buena manera, ya que la había leído antes de que pasara esto. Ahora solo lo tuve que repasar. Resumen, inicio. Esta historia trata de un niño muy viajero que le gusta ir de ciudad en ciudad buscando historias divertidas en las cuales puede ayudar con su amigo zorro. Desarrollo. El Principito vive en un pequeño planeta llamado asteroide B612, en el que hay 3 volcanes, 2 activos y uno no, y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta y quitando los árboles baobab, que echan constantemente su raíz ahí. Si crece, el planeta se partiría a 1000 pedazos. Un día abandona su planeta para explorar otro mundo, aprovechando una migración de pájaros para emprender su viaje por el universo y así visitar 6 planetas, cada uno habitado por un personaje: un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocio, un farolero y un geógrafo, los cuales le demuestran lo vacías que se vuelven las personas cuando son adultas. Final. El geógrafo le recomienda viajar a la Tierra, donde entre otras experiencias acaba conociendo un aviador que estaba perdido en el desierto. Valoraciones. El capítulo favorito es el 24, ya que era el 8º día en el desierto y tenían la última gota de agua. El amigo zorro le dijo que, porque iban a morir, ya que no entendía las razones. El Principito dijo: es bueno haber tenido un amigo, aún así, si uno va a morir. Me siento feliz de haber conocido a mi amigo el zorro. Avanzaron muchas horas hasta que la noche cayó y las estrellas empezaron a brillar. Lo que me gustó del libro fue que el Principito cuidaba la flor. Y lo que no me gustó fue que él murió pensando en su rosa y murió ya que lo mordió la serpiente. Personajes. Personaje principal, el Principito. Características físicas. Era un niño pequeño, de ojos azules y de rizos dorados. Características psicológicas. Como todos los niños, era muy ingenuo, imaginativo, feliz y muchas veces distraído. Personajes secundarios. La flor era de carácter orgulloso, confiada en la protección de sus espinas, se creía la más hermosa de todas, aunque no fuera la única. Puede representar la vanidad y el orgullo. La serpiente vivía en el desierto donde cayó el Principito y lo único que tenía de fuerte era su veneno, con el cual durmió al Principito al terminar la historia. El zorro plantea la necesidad que tenemos como seres sociales de relacionarnos y de tener a alguien en que confiar. Le enseñó el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. Le explica al Principito que si su rosa es la única y especial es porque él la ha cuidado y es la que él ama. Por otro lado, podemos deducir también que la despedida definitiva del zorro significa el final de una etapa en su vida, en la que dejamos atrás muchas experiencias para empezar otra nueva. La serpiente es el primer personaje que se encuentra el Principito en la Tierra y que tiene además el poder para devolverlo a su planeta. En la corta conversación que mantienen se hace referencia a la soledad, a lo solo que podemos llegar a estar, aunque haya muchas personas a nuestro alrededor. A veces nos sentimos solos cuando alguien no nos comprende o nos sentimos defraudados. Tenemos que aprender que cada persona puede tener su propia manera de ver las cosas. Sí que por ellos tenemos que distanciarnos. Personajes que no fueron de mi agrado. El rey, porque como el rey pensaba que toda la gente que llegó a su planeta tenía que hacer lo que él decía. El vanidoso. Cuando el Principito lo quería saludar de la mano, él lo saludaba con el sombrero y nunca le dio la mano. Frase: 10 cosas que no sabía del libro. 1. Existió un billete bancario francés con el valor de 50 francos en homenaje a Saint-Exupéry, que tenía su foto y una imagen del famoso Principito. 2. En el 2013, Francia abrió su parque temático basado en la obra de Saint-Exupéry. 3. El zorro, personaje que acompaña al Principito en sus viajes, está inspirado en un fénix, una especie de zorro que habita en el desierto de Sahara.
4. Los baobab, árboles que destrozan planetas con sus raíces, simboliza el narcisismo y sus intentos por dominar el mundo. 5. Existen más de 200 portadas distintas de la obra del Principito. 6. Según el diario parisino Le Monde, está dentro de los mejores 100 libros del siglo XX. Es considerado el mejor libro francés del siglo XX y ha sido traducido en más de 250 idiomas y dialectos. 7. Saint-Exupéry mantiene una cercana relación con el piloto Charles Lindbergh, a quien también se le hace referencia en muchas otras cintas, como U, por lo que el cuento se basa en su vida como piloto. 8. A pesar de que la obra se publicó con su propia portada, existen más de 200 portadas en referencia a la novela. 9. Existen todo tipo de adaptaciones de la novela, desde películas, musicales, series animadas, incluido un anime en Corea del Sur, obras de teatro y óperas y canciones con alusiones a la trama de la novela. 10. Es el tercer libro más vendido en todos los tiempos, luego de la Biblia y El Capitán de Carlos Marx. 10 situaciones favoritas del libro. 1. Es más fácil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si consigues juzgarte bien, es que eres un verdadero sabio. 2. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que hizo lo importante. 3. Me pregunto si las estrellas se iluminaban con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. 3. Es necesario que soportes 2 o 3 orugas si quieres conocer la mariposa. 5. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. 6. No era más que un zorro, semejante a 100.000 otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. 7. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. 8. Es muy triste olvidar a un amigo, no todos han tenido un amigo. 9. Y a los hombres no tienen imaginación, repiten lo que uno les dice. 10. Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. 4 frases favoritas del libro. 1. Es una locura odiar a todas las rosas, solo porque una te pinchó. Renuncia a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. 2. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. 3. Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. 4. No se debe nunca escuchar a las flores, solo se les debe contemplar y oler. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no era capaz de alegrarme de ello. Acabo de terminar la prueba del Principito, muchas gracias.